poco de ti para aquellos que no te conozcan, quién eres, de dónde eres, cuál ha sido tu trasfondo un poco académico, profesional y cuáles son los temas básicamente que más te interesan. Sí. Bien, pues sí, feliz, claro. Soy criminóloga y técnico en sistemas microinformáticos y redes. Y bueno, pues en concreto dentro de la criminología la materia que más llama mi atención es terrorismo, claro, es el terrorismo. En concreto, el terrorismo en la vida. Un tiempo de rodaje importante en este mundillo y bueno, para empezar sí me gustaría que le explicaras un poco a las personas que nos siguen pues cuál es tu experiencia en este mundo, concretamente a qué te dedicas, cuál es tu labor, etc. Así que somos todo oídos. Muy bien. Bueno, pues soy Cristina y soy técnico de drogodependencias. Llevo 17 años, creo que cumplo ahora 17 años ya en la Fundación IDEO, que se ocupa de la gestión de centros de menores. Pues, ¿qué era lo que le esperaba? ¿Qué fue lo que te encontró? ¿Qué cosas le gustaron? ¿Qué cosas no le gustaron? En fin, todo ello siempre teniendo en cuenta, me gustaría matizar lo que es una visión cinematográfica personal del director. O sea, no se busca, entiendo que no se busca la realidad de lo que sucede, sino la realidad de un contexto, seguramente, ¿no? Pero bueno. A ver, 75 días, yo creo que la película más importante en cuanto al caso Alcácer que se ha hecho en España, me llama relativamente. Porque además a nivel criminológico tenemos bastante más que abordar. Vale. Bueno, pues cuéntanos. Empezamos a comentar algo de Broadchurch. Yo no la he visto, creo que puse como el primer capítulo para echarle un ojo, pero como tenía varias series en cola, me dediqué a las otras. ¿Qué se cuenta en esta serie? Vale, pues esta serie estaba en Netflix, creo que continúa en Netflix. Es una serie británica. David Tennant, muchos lo conocerán, a lo mejor los fans de Doctor Who por ser el Doctor número 10. También lo centraros en Mile, que es la protagonista de hoy y de lo que nos va a hablar. Así que bueno, vamos allá. Cuéntanos, Mile, reconstrucción virtual. Bueno, vamos a hablar, obviamente el encabezamiento de esto es que la tecnología avanza más rápido que la sociedad y de esta manera se crean nuevos delitos y también se puede... criminal, que yo creo que era lo que más te llamaba la atención. Quiero saber la diferencia que hay entre lo real y lo que sale en las series. Entonces, ¿cómo planteaste el llegar a desvelar esas preguntas, digamos, de investigación? Tu metodología, por así decirlo. Bueno, es que básicamente yo me hice la pregunta, ¿no? De esto será como yo creo que va a ser, voy a estudiar lo que a mí me gusta o va a ser otra cosa, ¿no? Entonces, primero lo que quise hacer en el trabajo fue como un poco de introducción de cómo se creó la perfilación criminal, primeros casos. Muy buenas noches a todos y bienvenidos como cada miércoles a este canal de Twitch, pues el espacio que dedicamos normalmente a la criminología y las ciencias forenses en todos sus ámbitos. Como ya sabéis, en algunas ocasiones hablamos de cine negro y criminología, en otras ocasiones tenemos entrevistas criminológicas, en otras ocasiones como la de hoy, pues hablamos de temáticas específicas, etc. Pero bueno, lo que sí suele ser la tónica predominante cuando hacemos un directo de Twitch es básicamente la calidad de los temas que tratamos. El que a pesar de que en muchas ocasiones se trata de temas técnicos, también los tratamos de una manera más divulgativa para que sea cercano a todo el mundo. Y sobre todo, lo que más caracteriza a estos directos es la calidad de los invitados que tengo la suerte de poder traer, ¿no? Y en ese sentido, pues, para hablarnos hoy de un tema que para mí es muy importante, he escogido a quien no solamente es un excelente criminólogo, de referencia en toda España y en el País Vasco, sino también pues, a un buen amigo, ¿no? Hoy vamos a hablar de terrorismo. Y vamos a hablar de terrorismo porque creo que con mucha facilidad la mente humana, no sé si para bien o para mal, olvida enseguida, ¿no? Los malos momentos, los malos tragos, las desgracias que a uno le han pasado, etcétera, ¿no? Y yo tengo bastante marcado durante mis años de estudio de criminología, hace ya más de 20 años, como en muchas ocasiones iba a clase y lo primero que escuchaba eran
pues como había habido pues un coche bomba que había acabado con la vida de alguien. No lo sé, de repente venía un profesor que me daba clase de penología, que era director de un centro penitenciario y me comentaba que todavía tenía que tomar medidas de autoprotección. En fin, yo creo que llegamos a normalizar ver en los periódicos noticias sobre atentados terroristas de ETA, ¿no? Hasta tal punto que como ocurre en la actualidad en muchas ocasiones en México con el tema de los narcos, se volvió algo relativamente normal y llevadero, ¿no? Pero curiosamente, cuando ETA desaparece, o por lo menos se difumina, también de manera muy rápida, de repente nos olvidamos de todo, ¿no? Nos olvidamos de las víctimas, nos olvidamos de los atentados, nos olvidamos también de un problema social importante que había en el País Vasco, de una sociedad fraccionada por las dos vertientes. Y bueno, pues me vine a acordar hace no mucho de esto y rescaté mi estudio de final de carrera, ¿no? Cuando yo estudié criminología, pues ya sabes que se llamaba tesina, y elegí pues un estudio de atentados terroristas comparando los 5 primeros años de la etapa popular y los 5 últimos de la etapa socialista, ¿no? En aquella época, estoy hablando, no la actual. Y hoy vamos a hablar de atentados terroristas y vamos un poco a ver desde el punto de vista científico cómo se analizan este tipo de actos, sobre todo porque creo que para gente que sois de otros países os puede servir, para la gente que hoy en día también en España analiza cuestiones que tienen que ver con el terrorismo islámico, pues también puede servir, y en general para cualquiera que esté pensando en hacer un estudio final de carrera, actualmente llamado trabajo de fin de grado, pues también posiblemente os pueda dar alguna idea de cómo enfocar este tipo de trabajo. Bueno, sin más, vamos a la parte más interesante, que es la presentación de nuestro invitado de hoy. Yo creo que algunos de vosotros ya lo conocéis de un directo de Instagram que hice con él hace tiempo. Tiene una trayectoria muy interesante para el tema de que vamos a hablar. En primer lugar, porque es vasco. En segundo lugar, pues porque es una persona que entre sus numerosos títulos relacionados dentro del mundo de la seguridad privada, pues tiene el de escolta y fue escolta. Además, tuvo algún protegido, que yo espero que luego él nos lo cuente, que es interesante que nos hable un poco de cómo fue esa trayectoria. Y a la postre, después de todo aquello, se convirtió en criminólogo y, como ya digo, para mí es uno de los criminólogos de referencia, especialmente en el País Vasco y en general en España. Sobre todo si hablamos de justicia transicional o transicional, perdón, que él siempre me corrige cuando lo digo. Y bueno, y en general de muchos ámbitos. Así que sin más, con todos vosotros, mi buen amigo Diego Leonet. Muy buenas noches, Diego. Buenas noches, Félix. Pues después de todo esto que has dicho, casi mejor me levanto, me voy, porque a ver qué digo yo ahora, después de esta presentación. Bueno, no he dicho nada que no sea verdad, así que bueno. sé que no me vas a dejar en mal lugar. Hombre, que sea una de mis virtudes el ser vasco, pues en parte me honra que Es que los vascos tienen esa virtud, es que yo... Hombre, es una virtud para el tema que vamos a tratar, pero bueno, ¿qué coño? Si yo volviera a nacer, a lo mejor preferiría ser vasco, joder. Bueno, a lo mejor hasta te aceptamos y todo. Hombre, yo la verdad es que allí sabes que me siento como en casa, sobre todo cuando vamos de pincho y de sidrería, pero en fin. Sabía yo a dónde me querías llevar tú. Efectivamente. Vale, hecho. Efectivamente. Bueno, chicos, pues nada, doy la bienvenida a toda la gente que está conectada. Veo que ya hay 16 personas conectadas en directo. Veo por ahí a Elisa, veo a Esther Nola, veo a Dari Pulido, veo a Mila, en fin, veo nuestros incondicionales. Lore está por ahí también, en fin. Nada, seguirán conectando más gente. Y para todos aquellos que nos vais a ver en diferido luego también en YouTube, recordaros como siempre que hay varias maneras de contribuir al contenido en el canal. La primera de ellas es el Bizum. Luego tenéis también el GoFundMe para el proyecto de Criminología en Movimiento, que ya está a punto de terminar la fase 2. En fin, PayPal y todo lo demás. Y sobre todo, pues adquirir el libro del que vamos a hablar hoy, al mismo tiempo que hablemos de este tema, a través de Amazon, que luego os lo pondré en el chat, que es el libro de, efectivamente, Fenomenología del atentado terrorista. Muy bien, así me gusta, Diego. que hagas bien tu tarea. Bueno, además,
Tengo que darte las gracias, Diego, porque fuiste el primero en leerte el libro y en corregirlo. Y yo darte las gracias por darme la oportunidad de leerlo, de hacerme partícipe de ese estudio que realizaste, evidentemente con los métodos que teníais en aquella época. Y bueno, y darte las gracias por poder estar hoy aquí contigo. Dime una cosa, Diego, antes de que nos metamos en materia. ¿Te removió muchos recuerdos leer eso? Sí. Recuerdos, pero no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Yo, como has dicho, soy vasco, nací en el año 64, casi al mismo tiempo que ETA cometía sus primeros atentados, con lo cual es algo que yo lo he vivido desde pequeño, ¿no? Entonces me ha retrotraído a una época dura porque nunca sabías a quién le podía tocar. Yeah. Teniendo en cuenta, y me lanzo ya a la piscina, que hay un momento de la adolescencia, aquellos años 70, 80, que como en todas partes te van idealizando ciertas cosas, te van justificando y de algún modo casi que llegabas hasta, no te voy a decir que a justificar, porque yo lo de la violencia no lo he justificado nunca, pero sí podías incluso sentirte cercano a, ¿no? Hasta que ya empiezas a tener un poquito de uso de razón y de pensar en ti mismo y de darte cuenta de las barbaridades que se estaban cometiendo por el mero hecho de pensar distinto. Así de simple, ¿eh? Bien, Sí, bueno. Me ha removido. Has hecho un saque del partido importante, así que creo que la jornada de hoy promete. Bueno, pues vamos allá, Diego. Vamos a ver, quito de aquí, voy a quitar las marcas, chicos, para que veáis bien las diapos. Bueno, hoy vamos a hablar del que, como ya os comenté, hace 20 años fue el trabajo de fin de grado, digamos, que tuve que presentar en su momento para obtener el título de criminología. Que, por cierto, luego por ahí podéis ver en mi canal, pondré el link en el chat. Tuve la suerte de que me grabaron en vídeo la mitad, digamos, de la exposición o una parte de la exposición con una cámara de las que había en aquella época. Más tengo una pinta yo que no veáis, ahí sin barba, ahí escuálido como estaba y con chaqueta y traje, madre de Dios. Y es interesante porque veréis un poco, pues, yo siempre digo que, joder, ahora envidio a la gente que me dice que para el trabajo de fin de grado básicamente presentan un trabajo y casi que ni lo tienen que defender en público ni nada. Digo, pues no veas la retaíla que nos mandaban a nosotros. En fin, era una historia complicada. Pero bueno, ¿de qué fue mi trabajo y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues yo lo que hice fue este nombre tan extraño de fenomenología, pues era simplemente un análisis descriptivo de los atentados terroristas, concretamente que había cometido la banda ETA, desde el año 1994 hasta la tregua del 98. ¿Vale? Ya digo, el estudio se presentó en el año 2000, o sea que cumple, pues estamos en el mes de febrero, cumple en estos días 23 años. Qué viejos nos hacemos. ¿Por qué en su momento elegí esos intervalos de fechas? Bueno, pues esos intervalos de fechas se eligieron porque, como creo que muchos sabréis, el 3 de marzo del 96 se producen las primeras elecciones donde, tras muchísimos años de gobierno socialista, se pasa a tener un gobierno popular, el de José María Aznar. Y entonces establecí en ese momento ese punto de inflexión y a partir de ahí dije, bueno, ¿hasta dónde puedo estudiar? Pues hasta la tregua de septiembre del 98. Muy bien, pues voy a también avanzar hacia atrás y vamos a estudiar también los atentados que hubo durante la época socialista, ¿no? Y vosotros diréis, ¿qué importancia tiene, Félix? Pues lo vais a ver porque, curiosamente, la manera en la que se ejecutaban los atentados cambió de una época a otra, ¿no? Y marcó, de hecho, un antes y un después, como por ejemplo con el boom, digamos, de los escoltas en el País Vasco, que Diego vivió en primera persona, porque en un determinado momento pues, se tomó la decisión de que había que darles protección absolutamente a todos
los concejales que había, pues, de partidos que no eran radicalmente independentistas. No voy a decir ni siquiera independentistas, sino radicalmente independentistas, ¿no? Entonces, eso trajo mucha cola y mucha historia de la que también podemos hablar largo y que yo sé que Diego la vivió porque lo hemos hablado mucho, ¿no? Bueno, creo que casi todo el mundo sabe lo que es ETA, no hace falta que lo explique, ¿vale? Pero sí me gustaría situaros que curiosamente hay dos épocas muy distinguidas o muy distintas en la historia de ETA. La primera es la etapa durante el franquismo, que aunque os parezca llamativo, la actividad de ETA fue, por lo menos se percibía como mínima. Yo no digo que seguramente había más, pero bueno, se percibía como mínima. Pero donde curiosamente ya la cosa se sale de madre es cuando llega la democracia. O sea, llega la democracia, como decía Diego, pues en esa época en la que él ya acababa de nacer y era un niño, llega el 75, 76, la muerte de Franco, etcétera. Y ahí es realmente cuando ya se dispara el terrorismo, ¿no? Curiosamente, entendiendo que se vivía más oprimido en la época de la dictadura, cuando realmente hubo más apogeo, digamos, de atentados de ETA fue en esta segunda etapa. Y nosotros lo que analizamos en el estudio fueron los últimos años de esa segunda etapa. Bueno, igual no lo sabéis, pero un atentado no es un atentado sin más. O sea, la gente tiene el concepto de que nada, un atentado es un tío que llega, pone una bomba en un coche o se acerca a un señor, le pega un tiro y ya está. No. Realmente, un atentado es algo muchísimo más complejo, normalmente hay de todo, y que lleva una serie de fases que ya en su época, y estoy hablando hace ya más de 20 años, ya los expertos analizaban, ¿no? Hay una fase preincidente, que es una fase que ya lo veremos después, que lleva toda una preparación para ver dónde se va a atentar, quién va a atentar, cuáles son los posibles objetivos que hay en la zona, etcétera. Luego hay una fase de iniciación, que es cuando ya directamente, en el caso de ETA, pues el comando ejecutor ya empezaba a moverse en dirección al objetivo, al piso franco que tuvieran, etcétera. Luego había una fase de clímax, donde se cometía el atentado en sí. Si a veces el atentado era un secuestro, pues había lo que se llamaba una subfase de negociación. Muchos, supongo que recordaréis, ¿no? El secuestro de Blanco. Y de hecho, como prólogo del libro, curiosamente, está una de las canciones favoritas de él, que precisamente era una canción me acordaré del grupo, de Héroes del Silencio, ¿vale? O sea, quiero decir que hubo determinado tipo de secuestros, no demasiados, pero sí hubo una serie de secuestros que marcaron mucho, tanto la conciencia social del País Vasco como la conciencia nacional, ¿no? Por no hablar de Ortega Lara y otros muchos. Pero bueno, y luego está la fase post-incidente, o sea, cuando ocurre un atentado, luego evidentemente los terroristas tienen que poner pies en polvorosa y eso también se prepara, eso no se improvisa y ya está. A partir de ahí, pues, vienen las respuestas por parte del Estado, como las famosas operaciones Aula que había en esa época, etcétera. Bueno, más o menos esto es un esquema para que entendáis que un atentado no es voy y me cargo a alguien, sino que la historia es bastante más compleja. Bueno, esto no os lo voy a explicar porque es un poco un rollo patatero, pero todas las investigaciones que se hacen y que se presentan cuando hablo de investigación, estoy hablando de estudios a nivel de criminología y de cualquier otra carrera, tienen que llevar un modelo de análisis donde tú lo que estás es explicando en un esquema qué es lo que estás intentando estudiar, ¿no? Y el objetivo que perseguíamos en este estudio era, pues, un poco poder valorar todas esas variables que ves allí, que son un montón. O sea, un montón. Tanto los hechos como los escenarios, por qué los atentados se cometían un día de la semana y no otro, cuál era el perfil de la víctima. O sea, el análisis descriptivo no es cuento por encima de qué va esto, no. Lleva una serie de variables muy complejas que te permiten luego cruzar datos y sacar deducciones. Eso se llama pensamiento científico, ¿no? Y la criminología debe de tener pensamiento científico. Bueno, en el estudio al final se llegaron a analizar 99 atentados. Estamos hablando de atentados de alta intensidad. No estamos hablando de los disturbios que hacían los jóvenes de Jarray, por ejemplo, o otro tipo de colectivos que había, que se dedicaban más bien a la cale borroca, ¿no? A la lucha callejera, digamos, ¿no? Estamos hablando de los atentados gordos, ¿no? De las cosas que normalmente las ejecutaban directamente comandos o terroristas directos de ETA.
Y este es el primer dato que os quería comentar. Fijaos, 1994, 15 atentados, 95 otros 15. En el 96, que es cuando ya se sitúa el punto de inflexión, de repente casi se doblan. En el 97 se han doblado. Y en el 98 solo se llega a 9 porque, como ya sabéis, a partir de septiembre es cuando se llega a la tregua, que luego fue entre comillas, una falsa tregua porque se volvió a la lucha armada durante un corto espacio de tiempo después, ¿no? Entonces, como podéis ver, lo primero que llama la atención es que una vez que entra el gobierno popular, de repente los atentados se incrementan, ¿no? Ahora os empezaré a comentar alguna cosa, ¿vale? Muy por encima para que veáis cómo eran los atentados de esa época, pero para que lo entendáis, se dividieron según, digamos, la manera de ejecutarlos, ¿no? Uno de ellos era el disparo a corta distancia, que yo creo que todos lo reconoceréis como el famoso tiro a la nuca que había en aquella época. El disparo a larga distancia, que tenemos algún ejemplo interesante. El artefacto en el vehículo de la víctima, el clásico coche bomba, pero donde directamente se colocaba una bomba lapa o se metía dentro del coche una bomba. El artefacto contra un blanco móvil, que era cuando se ponía un explosivo al paso de una víctima que o bien iba caminando o bien iba en su propio vehículo. El artefacto contra edificación, que es cuando se ponía la bomba en algún lugar. Veremos algún atentado importante. Curiosamente, el Corte Inglés sufrió más de un atentado de estas características. El paquete bomba, que era la típica carta bomba que se enviaba a algunos individuos, a los objetivos. Y luego uno que era bastante curioso, que eran los lanzacohetes contra edificaciones, que ya veremos cómo se daban, ¿no? Y vamos al primero, ¿vale? Hubo 29 atentados que se estudiaron mediante disparo a corta distancia, con un total de 29 víctimas, más 2 heridos, ¿eh? Este que os pongo aquí es un esquema, que es interesante. Aquí yo creo que también Diego podrá aportar cosas. Gregorio Ordóñez. Exactamente, fue el atentado de Gregorio Ordóñez, que si no me falla la memoria, estaba no sé si era en su sociedad gastronómica o en... No, el bar La Cepa creo que es, en la parte vieja, calle 31 de agosto. Correcto, muy bien. Y bueno, un sujeto encapuchado entra, se acerca a la mesa y directamente le pega un tiro. Tal cual. Se marcha y listo. En esta época, creo, Diego, todavía no se había implementado el tema de escoltas para todo el mundo, ¿verdad? No, si no me falla la memoria, el tema de los escoltas para todos los concejales del Partido Socialista y del Partido Popular, creo recordar, si no me falla la memoria, que es a raíz del asesinato de un ex concejal socialista de Mondragón, Isaías Carrasco. Ok. Hasta entonces, los concejales no tenían protección. ¿Te acuerdas también que creo recordar que en Sevilla se cargan a un matrimonio, ¿no? A un matrimonio. Iban a por él, pero como estaban los dos, y eran concejales. Sí. Exactamente. Ahí también ellos tampoco tenían todavía... No. Y es que fuera del País Vasco, pocos concejales como tal llevaban escolta. Ya. ¿Vale? A los concejales se les protegió principalmente en el País Vasco. Hubo concejales en otros lugares que sí tuvieron escolta por su relevancia, pero fue ahí en el País Vasco País Vasco y Navarra, donde hubo que protegerles. Estamos hablando además, Diego, que en esa época para darle protección a un concejal no era que le pusieras una escolta, sino que tenía que haber un servicio de escolta que normalmente eran, si no me falla, 2 o 3 si había alguno que cubría vacaciones o refuerzos, ¿no? Bueno, el servicio de protección para los concejales normalmente era de 2 escoltas con un vehículo. Un vehículo no del propietario, sino que ponía el servicio de escolta. Vale. Con lo cual necesitabas la persona que les diera relevos, etc. Llegó a haber en su momento del orden de 3.000 y pico escoltas privados, al margen de los policías nacionales, guardias civiles, ertzainas o policías locales que también hacían labores de escolta. Correcto. Así que además yo recuerdo que tú siempre, la primera vez que nos conocimos cuando estuvimos cuando fui a dar un taller ahí a la Universidad del País Vasco, recuerdo que me decías que fue cuando más seguro se estaba en el País Vasco en términos generales, porque había 3.000 pistolas en la calle, ¿no? No, 3.000 no, muchísimas más.
3.000 solo de los escoltas privados. Con lo cual, la broma que hacíamos es que era el lugar más seguro para que no te robaran, porque nadie sabía dónde podía haber un escolta armado y quién se iba a arriesgar, ¿no? Era una especie como de broma que hay que tomarse a veces las cosas con un poquito de humor dentro de la seriedad que tiene el tema para poderlo sobrellevar. Que además recuerdo que en aquella época, que yo parte de aquella época colaboré después con una empresa de seguridad y pasé por allí y demás. Me acuerdo que era curioso porque había chavales que lo que hacían era que se sacaban el título de vigilante privado, el de escolta y demás, y entre 3 se iban al País Vasco, a lo mejor, o entre 2 alquilaban un piso, trabajaban allí durante 1 año o 2 y ahorraban para pagarse los estudios y luego ir a la universidad. O sea, el dinero entre comillas que se movía, que era importante y permitía a alguien que era relativamente joven ganar dinero y en poco tiempo. Es que me estás tocando un tema que no quería. Bueno, de esa parte ya sé que mejor hablamos más adelante, pero bueno, que quiero decir que hubo un boom tan grande que había gente de toda España que decía, no, yo me voy de escolta para el País Vasco. Y allá que iba. A ver, había incluido profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad que pedían excedencia para venirse como escoltas privados una temporada al País Vasco. Flipa. A ver, en un primer momento, cuando se inicia todo este tema de los escoltas privados... se hace muy a trompicones inicialmente, claro. Y se pagaba por horas de servicio. Y yo soy poco correcto políticamente hablando, ya lo sabes, Félix. Entonces, conozco el caso, porque yo en esa época todavía no había empezado a trabajar de escolta, pero sé de gente que me lo ha contado, que en sus propias empresas le decían, abres el servicio a las 6 de la mañana en tu cama y los cierras a las 12 de la noche. Y a lo mejor realmente solo trabajabas 3 horas. Porque las empresas también cobraban por horas. Sí, claro, aquí la gente, en su momento, la gente se quejó del fraude, entre comillas, de los propios escoltas, pero no hablaban de que también las empresas facturaban claro, y vamos. Claro. Y eso terminó cuando ya desde el gobierno se dieron cuenta, entre comillas, y hicieron sobrecerrado, tanto por día, trabajes 1 hora o 26, ¿vale? Pero es que el tema ese del venir a hacer dinero... Ya, evidentemente... Es que con lo serio que es este tema... Claro. La gente es incapaz de darse cuenta de que desgraciadamente la última época, al menos, esto era un negocio. Total. Tal cual, ¿eh? Eso está claro. En ambos lados. Era un negocio. Es duro decirlo así de crudo. No, totalmente cierto. Bueno, había otra tipología de atentados bastante particular, que era el disparo a larga distancia. Solamente hubo un caso que sí se intentó ejecutar, digamos que llegó casi hasta su fase final, y luego hubo otro que fue un intento que yo creo que algunos recordaréis, que fue el intento de disparar a su majestad el rey de aquella época, ¿no? Que concretamente todavía no le habían regalado el bribón y en esa época don Juan Carlos todavía se movía con el Fortuna. Y bueno, de hecho se ideó con bastante antelación, a través de un miembro que había quedado extinto del Comando Levante, se consiguió crear una infraestructura en Mallorca y de hecho pues se llegó a llevar a un apartamento que tenía visión del barco pues material suficiente para cometer el atentado y se trasladaron hasta allí los terroristas. El rey todavía no había llegado, ya desde hacía tiempo entre la inteligencia francesa y la inteligencia española consiguieron tener suficientes datos como para prever que esto iba a suceder y de hecho los terroristas fueron detenidos cuando ya habían llegado a Mallorca para la fase final, digamos, la fase casi de clímax de cometer el atentado y se les detuvo a todos. De hecho, esto fue una operación que llevó a cabo el juez Garzón, que además se desplazó el proceso a Mallorca para ello, ¿no? Y fijaos la que se podía haber liado si acaban con la vida del monarca, ¿no? Que de hecho, no sé yo, hay quien dijo en su momento, dentro de la propia organización, que lo llegaron a tener a tiro en 2 ocasiones, pero que no lo quisieron matar, ¿no? Y hay quien ha especulado si esto fue realmente una demostración de fuerza sin más y que realmente ETA no se hubiese atrevido a acabar con la vida del monarca. ¿Tú qué opinas sobre eso, Diego?
La versión oficial dice que no cometieron el atentado porque no tenían una vía de huida segura. Y si hay algo que ha caracterizado el terrorismo de ETA es que solo atentaban si tenían un mínimo de garantías. Te hablo ya de la segunda fase, ¿no? De la primera época cuando había enfrentamientos armados con la Guardia Civil, con policías nacionales, que los dos se disparaban. No, te hablo ya de lo que es el atentado terrorista como tal. Hay una característica que es que si el escolta privado o público hacía su trabajo de manera adecuada, ellos evitaban el enfrentamiento porque no se arriesgaban. Has hablado hace un rato de Miguel Ángel Blanco. Lo que no sé si sabes o si mucha gente sabe es que hubo un segundo intento de secuestrar a otro concejal en Eibar para hacer exactamente lo mismo, pero tuvieron que desistir porque sus escoltas hacían bien el trabajo. En los escoltas, en un colectivo amplio, tienes gente profesional buena y menos buena. Este señor tuvo la inmensa suerte de que los suyos eran de los buenos, de los que hacían su trabajo y no cometieron ese secuestro. Pero lo intentaron, lo planificaron y cuando tenían que llegar a la fase de ejecución decidieron que no se arriesgaban y se retiraron. Y el tema del intento de asesinato del rey, la versión oficial dice que no lo llevaron a cabo porque no tenían una vía de escape. Y en el caso de Eibar, ¿en qué sentido hicieron bien el trabajo los escoltas? ¿A qué te refieres concretamente, Diego? A ver, el escolta no es simplemente una persona que va en el coche y ya te abre la puerta, está claro. Eso es. O sea, tienes que hacer un servicio de prevención, tienes que hacer una contravigilancia, tienes que estar un rato antes, o sea, tienes que estar atento, no puedes estar mirando el móvil, leyendo una revista mientras vas con el protegido o lo estás esperando. Es decir, tienes que estar atento a tu trabajo. Te tienes que fijar cuando hay cosas que no concuerdan con el entorno, gente que no es habitual. O sea, hay múltiples factores. Esta gente hizo su trabajo, vieron que iban a ser detectados, que a lo mejor luego los escoltas no sacan el arma y no se defienden, pero ante el riesgo de que el escolta pudiera sacar el arma y defenderse, se retiraban. Esa era la función del escolta realmente, la disuasión. O sea, lo de los salvapatrias, los de venir aquí a salvar el mundo, nos olvidamos. La función de la seguridad, en principio, es la disuasión. Si tienes que llegar a actuar en algo más, es que tu trabajo ha fallado. Visto. Mejor explicado imposible, Diego. Muy bien. Bueno, luego tenemos lo que eran, esto creo que era, si no me falla la memoria, sí, este era el clásico artefacto en vehículo, ¿no? Y es curioso porque, bueno, la clásica bomba que se colocaba, bueno, aquí pasamos, y yo creo que Diego nos lo explicará mejor, por un montón de épocas. Por la época de la chapela, ¿no? Que se decía que era cuando se ponía la bomba encima y el terrorista se iba y sobre la marcha explotaba. La época del explosivo debajo adherido en plan bomba lapa a los bajos del coche. Luego llegaban directamente a abrir el coche y meter el explosivo debajo del asiento, ¿verdad? O sea, que quiero decir que encima los terroristas también iban corrigiendo, ¿no? Eran científicos en ese sentido, ¿no? Por contra de lo que mucha gente se cree, dentro de ETA había gente muy formada. O sea, una cosa es que yo pueda estar de acuerdo con sus métodos o sus fines y otra que yo tenga que reconocer la formación que podía llegar a tener cierta gente. O sea, normalmente la policía iba un paso por detrás, por desgracia, porque no sabían qué iban a ingeniárselas. O sea, cada vez cuando la policía lograba anular o proteger un sistema, ellos ya estaban preparando el siguiente para cuando se fallaba. O sea, siempre se iba un paso por detrás, intentando con todos los esfuerzos alcanzarlos. Pero claro, la imaginación es múltiple. O sea, te podían poner la bomba debajo del depósito de gasolina. Te la podían poner, bueno, lo que has hecho tú al principio, cuando te dejaban simplemente una mochila encima del techo del coche y se iban con la moto, que así han muerto bastantes militares y policías. Luego empezaron con las bombas Lapa, con distintos
sistemas de iniciación. Ya cuando empezaron con las de péndulo, pues bueno, pues cuando descubrías que era la del péndulo, ya sabías que tenías que aparcar el coche con una rueda encima de la acera para que no pudiera usar ese sistema. O sea, era una evolución continua. Y lo normal es, pues bueno, debajo del asiento, en el reposacabezas, conseguían que con pocas cantidades el efecto fuera el mismo. Madre de Dios. Yo me acuerdo que en muchas ocasiones cuando leía los artículos de prensa, aparecían con datos como que, o sea, que al final me sorprendía lo fácil que eran, entre comillas, crear una bomba, ¿no? Porque al final era una olla a presión, metralla y luego pues añadían algo de explosivo, pero que normalmente era Mosal o Amonal, creo, pero que tampoco hacía falta mucho explosivo, que normalmente era una cuestión de eso, o sea, una cantidad de fiambreras y de ollas de estas express y tal, que cualquiera tenemos en casa utilizadas como bomba, a la pasada, ¿no? Sí, porque lo que más daño hacía al final era la metralla, los clavos, tornillos, etcétera. El explosivo como tal era mínimo. ETA llegó a usar al cabo del año una media de 600 kilos de explosivo. No usaba más. Pero con esos 600 kilos, fíjate todo lo que hacían. Claro, porque lo que hacía era amplificar el daño con la metralla o poniéndolo en el depósito de gasolina. Correcto. Sí, que al final, de hecho, uno de los focos fundamentales de vigilancia eran también las famosas minas y los almacenes de explosivos de las empresas de pirotecnia, porque de ahí era de donde al final o se robaba o se pagaba y se conseguía, ¿no? Pues mira, yo ahí te voy a ser un poquito crítico. Más que nada porque yo he trabajado 3 años en el Goierri en una mina vigilando explosivos. Te he dicho que ETA gastaba en un año del orden de 600 kilos. Yo cada semana tenía 5.000. Y estaba yo solo. Yo solo, vamos, éramos 4 vigilantes, pero uno por turno. Claro. Pero hemos vuelto al inicial. Había un vigilante. Podrían encontrarse con que el vigilante hiciera algo. ¿Qué es lo que pasa? Que en Francia los depósitos de explosivos y de municiones y demás no tienen vigilancia. Entonces, el explosivo normalmente se conseguía en Francia. No sé si te acordarás, pero en una ocasión robaron un camión con 1.000 pistolas que venían para la policía española y lo robaron en Francia. Pues no me acordaba de eso, ¿eh? Sí, entraron. Robos en cuarteles sí me acuerdo, ¿eh? Algún robo a algún cuartel. Sí. Y entrar en un depósito de explosivos y llevarse lo que querían. El explosivo se conseguía más en Francia que en España. ¿Se podría haber conseguido en España? Sí. Tenemos el 11M, que el explosivo se consiguió en Asturias. Correcto. ¿Vale? Pero principalmente en aquella época venía más de Francia que de España. Tremendo. Bueno, hubo también, hay una tipología de atentados bastante llamativa que era el artefacto contra blanco móvil. ¿Y en qué consistía, no? Pues consistía en que al paso de una comitiva, de una persona que podía estar caminando o, en este caso, de un vehículo, pues se accionaba un explosivo y lo reventaba. Y evidentemente el caso más ejemplarizante, por así decirlo, fue el intento fallido, de atentado al que luego fue presidente, que de hecho se dijo que el fallo en este atentado fue lo que le dio, entre comillas, la plataforma de lanzamiento a José María Aznar, porque posteriormente, pues digamos que fue una manera como no digo volverlo un héroe ni muchísimo menos, pero sí que en aquel momento fue cuando la gente dijo, es que si están intentando cargarse a alguien de la oposición será porque especialmente ETA tiene algún tipo de preocupación sobre este señor. Pero bueno, aquí, como creo que algunos sabréis, al final hubo varios heridos, solo hubo una víctima mortal al cabo de unas semanas, pero básicamente en el trayecto que realizaba el coche de Aznar, que tenía varios sistemas de seguridad, teniendo en cuenta que tenía un distorsionador no sé cómo se llama exactamente, un distorsionador inhibidor de frecuencias. El inhibidor de frecuencia, que es un aparato que emite una señal y que hace que si alguien está intentando también por frecuencia activar un explosivo, pues la anula.
Entonces los terroristas, ni cortos ni perezosos, tendieron un cable por debajo de una línea de vehículos larguísimo de no sé cuántos metros, o sea, no se cortaron un pelo, y lo que hicieron fue, pues, directamente accionarlo en plan, le doy al botón. ¿Qué es lo que pasa? Que el posicionamiento donde estaba el terrorista, que tenía que darle al botón, era como en ángulo, y entonces no podía calcular con exactitud el momento en el que activar el explosivo. De hecho, lo activó unos metros antes, y vamos, no murieron, pues bueno, hubo 30 y pico edificios afectados. No murió Aznar y sus escoltas de puro milagro. O sea, de puro milagro seguramente por un segundo o por décimas de segundo de apretar el botón antes de tiempo el terrorista. ¿Y por qué su coche era blindado? Hombre, evidentemente también, sí. Pero bueno, que creo que... Es que luego los protegidos aquí no usaban coche blindado más que los altos cargos. Ya. O sea, es que todo influye. Total. Ni inhibidor de frecuencias ni nada, ¿no? Sí, bueno, algunos sí llevaban. Inhibidores de frecuencia sí se solía llevar. Era una especie de walkie-talkie. Pero bueno. Y fuera, ¿no? Que lo que más funcionaba... Sí. Dime. No, te decía que lo que más que funcionaba era el estar atento, el estar haciendo tu trabajo. Si veían que tú estabas atento, buscaban algo más sencillo. Es la diferencia que hay, por ejemplo, ahora mismo con el terrorismo islamista, que son suicidas, con lo cual les da igual que tú te quieras defender, porque ellos ya van predispuestos a morir. Los de ETA no. Los de ETA que no querían morir, ellos querían seguir vivos. Es una diferencia muy importante que hay que tener en cuenta si ahora se quiere poner cierta prevención en este tipo de cosas por el tipo de terrorismo que es. Claro. El terrorismo suicida, olvídate, tú puedes estar todo prevenido que quieras, que van a por todas. Mientras que en ese momento, si veían que había una opción de que la escolta de esa persona pudiera intentar repeler el ataque, abortaban la misión y a su casa. Visto. Y esto ya es una pregunta un poco a nivel de pitonizo, ¿no? Pero, ¿qué crees que hubiese pasado si en este atentado se hubiesen acabado con Aznar? ¿Qué habría pasado? A nivel de política criminal. A nivel de política criminal, qué buena pregunta. ¿Qué habría pasado? ¿Qué hubiese ocurrido? ¿Quién hubiese ganado las elecciones del Partido Popular después? ¿No? ¿Alguien hubiese querido subir a ser su sucesor o no? Su sucesor habría ganado por goleada. Pero por goleada. Si Aznar ganó, su sucesor, quien fuera, hubiera ganado por goleada. En los mentideros se dijo que fue una bomba falsa para hacerlo subir de popularidad. O sea, luego cada uno se lo puede creer, sí, no, blanco, negro, ¿no? Pero eso es algo que se llegó a decir. Porque se decía que era difícil que ETA, con la experiencia que tenía, cometiera semejante error en un atentado tan preparado. ¿Es real? ¿No es real? Se dicen tantísimas cosas. Hombre, 32 edificios volados. Lo que está claro es una cosa, Diego. Dime. Un atentado en un momento determinado cambia el curso político de un país. 11M. Por eso te digo, o sea, quiero decir, aquí fallaron y le dieron la victoria. En el 11M no fallaron y otorgaron la derrota a Aznar en ese momento. Es curioso. Sí, pero es que hay, no sé, hay cosas que yo de política cada vez entiendo menos. Y no ya de política, sino de la sociedad. ¿Vale? Ya. Yo es que hay cosas que no llego a entender. Lo que está claro es que los terroristas saben cuándo cometer un atentado y no es casualidad que elijan un momento determinado u otro. Para nada. A ver, dentro de la planificación, como tú has dicho antes, se planifica todo. Día, hora, época del año, dónde, qué repercusión quieren tener. Porque lo que es muy importante también es si les interesa más el efecto como tal o la repercusión mediática que pueda tener. Claro. Entonces, todo eso lo estudian. O sea, esos tienen sus, llamémosles, estudiosos para preparar todas esas cosas. Luego tendrán los planificadores.
Pero hay gente que decide, oye, necesito que en tal momento, porque va a haber una negociación, porque va a haber unas elecciones, porque con todo lo que se dice, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han negociado con ETA. Por mucho que se quieran atacar, ¿vale? Por mucho que se atacan, ¿cómo pueden negociar? Perdona, aquí todo el mundo ha negociado. ¿Por qué? Porque si en ese momento uno u otro hubiera conseguido acabar con ETA con la negociación, hubiera sido una victoria para ellos. Con lo cual, todos han negociado con ETA. Por mucho que luego renieguen y critiquen y achaquen y ataquen y hagan lo que quieran. ¿Vale? Pero todo tiene su porqué. El azar funciona en otro tipo de cosas, pero no en una planificación del atentado ni de una negociación. Muy bien. Se puede decir más claro, pero no más alto. Bueno, luego también había otro tipo de atentado, que de hecho era más numeroso, que era el artefacto explosivo en edificación. Y curiosamente aquí os pongo el ejemplo del Corte Inglés de Valencia, que en plena Navidad metieron un bombazo. Normalmente además solían poner las bombas en papeleras, creo recordar, o algo así, en las entradas, sí, cuartos de baño, etcétera, y bueno, se liaba parda, ¿no? Hubo bastantes atentados importantes. El famoso atentado del Hipercor no formó parte de mi campo de estudio, pero también fue un atentado que marcó mucho un antes y un después en este tipo de cuestiones, sobre todo porque en este caso se vuelven atentados indiscriminados, ¿verdad, Diego? O sea, es como, nos da igual a quién nos llevamos por delante. O sea, Es que ese es un problema bastante serio. Te he hablado hace un momento del 11M, ¿vale? Pues aquí te conoces con todo tipo de personas, ¿no? Y conozco gente muy favorable a las reivindicaciones de la lucha armada, muy favorable a la independencia, muy favorable a que cuando en el 11M se empezó a decir que podía haber sido ETA, esa misma gente dijo, si ha sido ETA, se les acabó mi apoyo. A esto no podemos admitirlo. O sea, que todo tenía un cierto límite. Había ciertas cosas que te podían admitir, pero ya en los atentados indiscriminados a ese nivel, y mira que lo ha habido, porque me estás hablando de Hipercor, me estás hablando del Corte Inglés, el Carrefour, de Oyarzun, o sea, ha habido un montón. Pero ya se llega un momento, también es cierto que ya ha pasado el tema de Miguel Ángel Blanco, buena parte de la sociedad se ha plantado y se ha dado cuenta de que, oye, esto no es lo que tenía que ser, tenemos otras vías para hacer las cosas. Pero sí que es cierto que este tipo de atentados indiscriminados, gente que a priori les daba su apoyo, decía, esto no. O sea, a un policía o a un concejal, bueno, venga, vale, pero esto no. Eso quizás sea un poco incluso de hipocresía, ¿no? Pero había cosas que, como que había un límite hasta donde podían aceptarlo. Y a partir de ahí, ya no. Luego también estaban las famosas cartas bombas o paquetes bomba, que bueno, que hubo varios casos, curiosamente. Bueno, aquí, por ejemplo, 3 casos en Madrid capital, hubo uno en Euskadi, que fue concretamente en Vizcaya, uno en Navarra, en Elizondo. Por cierto, Elizondo, famoso pueblo que ahora se ha puesto de moda con el tema de las novelas y demás. Uno en Castilla de la Mancha. Precioso pueblo. Uno en Castilla de la Mancha, concretamente. Bueno, esto está mal. He puesto aquí Castilla-La Mancha, Burgos. No, Castilla-León, Burgos. Y el lugar físico inmediato normalmente solía ser el lugar de trabajo. Fijaos que, por ejemplo, hubo un atentado al juez Jiménez Alfaro que fue en su propio despacho. Y a un empresario burgalés, curiosamente, y a la consejera vasca de comercio le mandaron la carta a su casa directamente. Casi nada, ¿no? Recuerdo también un atentado, pero que fue fallido, que se lo enviaron creo que a Luis Herrero, si no me falla la memoria. Dentro de una caja de puros. A Carlos Herrera. Una caja de puros. Y como no era fumador de puros, como yo dice, cuando lo cogió el peso, dijo, no, aquí no puede haber puros. Y ya fue cuando y Irlanda, otro periodista también,
que le estalló, le quitó dedos de las manos. Sí, el tema de las cajas, de los paquetes bomba, cartas bomba, tuvo una temporada bastante álgida. Dentro de un libro, cajas de puros, un sobre, sí. Y esos paquetes, Diego, llegaban a pasar por correos, además, ¿no? Eso te está diciendo que a partir de esto es cuando Correos empezó a poner escáneres en sus oficinas para intentar detectarlos. Porque claro, te los mandaban por correo postal y si falla le estalla al cartero. Madre de Dios. Es que ahora esto nos parece una cosa impensable, pero es que en esa época, pues como no había pasado, igual que antes del 11M, antes del 11S, perdón, nadie te decía que no podías entrar bebidas al avión, ¿sabes? Ni que tenías que hacer los filtros de seguridad que no hacen hoy en día, ¿no? Claro. Es tremendo. Y esto ha sido antes de ayer. Que sí. No hace tanto de ello. Bueno, y luego tenemos uno que se daba poco, pero que era curioso, que era normalmente el lanzacohetes contra edificación. Normalmente pues se improvisaba una especie de tubos lanzacohetes que se colocaban normalmente pues en zonas de arbustos o lo que sea, cerca de casas cuarteles normalmente, y a partir de ahí pues se programaban con un temporizador para que en un determinado momento pues venga, cayera un buen cohete sobre alguna de las viviendas que normalmente pues podían ser casas cuarteles y que, ya digo, le podía tocar a un guardia civil que estuviera en la casa cuartel o le podía tocar a su mujer, a sus hijos o lo que sea, ¿no? Estos no se dieron... Bueno, estos no se dieron con demasiada frecuencia, pero sí los hubo. Porque además, este era un tipo de atentado que solía fallar bastante, ¿eh? Por ejemplo, en este hubo 2 de 5 cohetes que no tuvieron ignición, no llegaron a explotar. A veces provocaban ellos que fallaran. ¿Sí? Sí. No sé si se corresponde con las fechas de tu estudio, pero yo me estoy acordando ahora mismo de uno que hubo contra el cuartel de Inchaurrondo, que pusieron las lanzaderas donde está ahora más o menos el cuartel de bomberos, el parque de bomberos, en esa zona. Pusieron 2, 3, salió una, las otras no salieron, y cuando fueron los artificieros, estalló, porque era una trampa. Correcto. Hacía que fallaran y de hecho murió un ertzaina de los artificieros, porque acudieron ertzainas y guardias civiles. El que entró fue un ertzaina y, si no recuerdo mal, murió porque cuando fue a moverlos era una trampa y estalló. Provocaban que fallara para que fuera una bomba trampa en realidad. Joder. En fin, Serafín. Bueno, pues... Bueno, esto no lo veis bien, seguramente no creo. Voy a ampliarlo en pantalla un segundo, a ver si lo veis un poquito mejor. Esto es un documento extraído de un libro del CSIC de la época, que ya sabéis que ahora es SNI, pero bueno, antiguamente era CSIC, concretamente de 1979. Y era una serie de documentaciones que se le incautó a un comando de información de ETA. A esos comandos que primero investigaban el entorno y luego le daban toda esa información a los que tenían que decidir cuándo y cómo tenían que atentar, ¿vale? Y como podéis ver, pues aquí podemos observar pues la cantidad de datos que tenía que sacar un comando de información, ¿no? Materiales sobre, transporte, sea ferrocarriles, aeropuertos, carreteras, estaciones de autobús, estaciones de metro, estaciones de taxis, telecomunicaciones, televisión, radio, telégrafo, si hay cerca, teléfonos, industrias y comercios, fábricas importantes, canteras, movimiento de dinero, si hay bancos, etcétera, movimiento de patrullas, transportes de armas, transportes de personal militar o policial, controles, temas de combustibles, temas de electricidad, en fin, edificios oficiales y públicos, si hay centrales nucleares, cuarteles y comisarías, por supuesto, enseñanzas, hay universidades o no, entidades públicas como cines, etcétera, en fin, de todo. O sea, es decir, imaginaos, chicos, la cantidad de información que un comando intentaba recopilar para luego ir haciendo cribados y luego al final que alguien, cabeza pensante, como decía antes Diego, decidiera, vale, pues se va a atentar en tal sitio
de esta manera y este va a ser el objetivo específicamente. O sea que quiero decir que los atentados tenían su tarea, ¿no? Como ya digo, insisto, no era una cosa de andar por casa. Por eso creí tan importante realizar un estudio en profundidad sobre los atentados terroristas en su momento, porque dije, pues si los terroristas estudian todo antes de cometer un atentado, ¿por qué no vamos nosotros a estudiar los atentados de los terroristas después de que los han cometido, ¿no? Ese era uno de los objetivos fundamentales que tenía el estudio y que fue lo que básicamente guió el que al final pues se convirtiera en mi tesina, ¿no? Y bueno, ahí tenéis la portada del libro, por cierto, diseñada por Manu Jiménez del Rincón del Disidente. En el chat, aunque ya lo tenéis en casi todas mis publicaciones, os pongo el link de compra por Amazon, ¿vale? Y bueno, y básicamente, pues si queréis ahora, con la ayuda de nuestro amigo Diego, pues cualquier pregunta que tengáis o comentario lo podemos ir tratando y si no, pues nos matemos en modo brainstorming y sacaremos temas que comentar. Si me dejas, mientras la gente se anima... Venga, yo voy marcando mientras tú hablas. Dime. Sí, hemos dicho que el azar tiene muy poco que ver a la hora de un atentado. Pero hay un caso que yo me acuerdo mucho de la casualidad, ¿no? Era un coche bomba en Zaragoza que se avería cuando lo iban a colocar. Y un paisano, generoso él, les va a ayudar a empujar el coche para apartarlo de la calle y quitarlo del medio. ¿Cuál es la casualidad? Porque ya sabes que esta gente lo que hacía era poner placas de matrículas falsas. Claro. La placa que llevaba ese coche correspondía a la del paisano que les estaba ayudando. ¿Qué dices? ¿En serio? En serio. Con lo cual, automáticamente llamó a la policía y ese atentado se solucionó. Es de las pocas veces en las que la casualidad ha jugado a favor. Es un tema que siempre me ha chocado muchísimo, ¿no? ¿Cómo se pueden dar las circunstancias para que, mira que hay matrículas, mira que puede haber gente en Zaragoza y habéis elegido una matrícula de Zaragoza y el paisano que os ayuda es el que tiene el coche con esa matrícula? Joder. Casi nada. En fin. Casi nada. O sea, lo que pasa es que luego de esas cosas uno no se entera por ahí. Comenta Mila que se celebraba en los bares la muerte de los policías y los guardias civiles. ¿Eso pasaba en general o solamente pasaba en las Enrico Tabernas? A ver, esa es una mitificación que ha habido. O sea, ¿ha podido haber gente que lo celebra? Sí. Lo mismo que ha habido gente que ha celebrado la muerte de terroristas. Pero de ahí a generalizarlo, o sea, lo habrán hecho en las Enrico Tabernas, bueno, y poquito más. Yo no he visto celebrar por la calle, han matado a un policía. La gente pensaría que fuera, pero celebrarlo... A mí sí que me han contado casos exactamente a la inversa. ¿Te lo crees o no te lo crees? No, es que han acabado con un comando en un piso de Hernani y cuando han subido les han visto a los guardias civiles bebiéndose una botella de champán para celebrarlo. A mí me cuesta creérmelo. Mucha leyenda urbana. A mí me dio la impresión cuando estuve allí en la época dura, cuando pasé por allí, digo, que lo que había sobre todo era una ley de silencio, ¿no? Sí. Porque como no sabías si tu vecino era de los tuyos o de los contrarios, la gente decía, pues yo no hago nada, por si acaso. Calladito. Calladito, y eso lo aprendes de pequeño. Y te explico cómo lo aprendí yo. Yo tendría 15, 16 años. En la calle Easo hay un coche bomba, en teoría. La calle cortada. Están los artificieros con los perros y la gente estamos más atrás. Y al lado mío había tres chicos con una pinta de yonkis, de drogadictos, de esos que dices, me van a sacar la navaja, me van a atracar. Me alejo de ellos. Y delante mío, otros dos chavales que empiezan, mira, esos hijos de puta, pobre perros, que metan ellos la cabeza, que tal, que cual. Y los tres kinkis sacan la placa y dicen, policía, acompáñenos.
Entonces, no sabías quién tenías a tu lado en realidad, si era de los unos o de los otros. Entonces, ley del silencio, todo el mundo callado. Pensaras lo que pensaras. Ha costado mucho. La gente empezó a hablar o a expresarse, a posicionarse a raíz de Miguel Ángel Blanco. Pero aún así se ha tardado mucho tiempo, muchos años todavía más, en poder decir ciertas cosas por la calle porque te podías encontrar con un problema. No un tiro, pero sí problemas. El coche roto, o que de repente te había caído una pedrada y no sabías de dónde. O sea, la ley del silencio estaba impuesta. Yo recuerdo, si no me falla la memoria, que me comentaste que precisamente en la zona donde tú vivías, curiosamente vivía un familiar de un etarra, ¿no? O sea, tú eras escolta y en la misma zona donde vivías o por donde solías parar, había alguien que era precisamente de... Y al final era como, más vale que ninguno sepamos lo que hace el otro, ¿no? O los dos lo sabemos y tenemos cuidado. Sí, a ver, durante mucho tiempo los mismos ertzainers, muchos, no vivían ni en el País Vasco. Se iban a vivir a zonas de La Rioja, la zona próxima a Burgos, de Santander, y preferían desplazarse por protección para sus propias familias. Sí, porque además ellos lo tomaban por cipayos, ¿no? Era la expresión que se utilizaba, ¿no? Cipayos, sí, eran peores porque los consideraban traidores. Sí, porque los cipayos, realmente un cipayo eran las tropas indígenas al servicio de los ingleses. Sí, o sea, eras traidor a tu tierra. Entonces eran los cipayos. Recuerda aquello, tenías que convivir. O sea, yo sé que estoy hablando con uno que sus ideas son diametralmente opuestas a las mías y que a lo mejor incluso se apoya y él sabe de qué pie cogeo yo. Entonces, pues mantienes las distancias y estás tomando un café al lado suyo o compras el pan en el mismo sitio. Es que al final convives. Porque el tema de los muchos escoltas es que la mayoría eran de fuera del País Vasco y cuando el país se acabó se volvieron a su casa. Pero había unos cuantos escoltas que éramos vascos y que nos hemos quedado aquí. Con todo lo que ello conlleva. Claro. En fin, comenta Mila. Dice, pero Miguel Ángel Blanco no llevaba escolta, ¿no? No, en aquella época no. No tenían escoltas. Los concejales no tenían escoltas. En aquella época tenían escoltas dirigentes políticos importantes y tengo dudas de si los jueces llevaban escolta en aquella época o se les puso después. Tengo dudas, no te lo podría asegurar. Pero los concejales seguro que no. Supongo que no. Yo supongo que no. A ver, si era un juez importante a lo mejor que los de la Audiencia Nacional y poco más. Pero fíjate tú qué incoherencia. Un concejal del pueblo más pequeño que tú quieras, 2 escoltas y vehículo oficial. Un juez, un solo escolta y sin un vehículo. Lo mismo que el fiscal, una escolta y sin vehículo. A mí me resulta incoherente. Recuerdo que a mí uno de los atentados que más me llamó la atención, creo que me quedó fuera del ámbito este de estudio. Bueno, ahora no lo tengo muy claro, no lo recuerdo. Fue a este que mataron en la Complutense de Madrid, creo que fue, ¿no? En su despacho, que era juez, pero era profesor de Derecho. Sí. ¿Linton puede ser? No, era otro nombre. Y además que creo que fue Urrusolo Sistiaga, que estuvo asistiendo a clase como alumno durante 1 mes y pico para controlar al tío. Sí, pero no me acuerdo el nombre. Ya sé quién dices, pero no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, ¿no era Bueno de nombre o de apellido? Bueno, no. Es que me suena Bueno. Bueno, luego lo miraré. Pero que era flipante en aquella época Urrusolo, que era de los más míticos, ¿no? de ETA, que el tipo, ya te digo, además era el camaleón, lo llamaban, porque el tipo tenía el hombre de las 1000 caras también, cambiaba mucho de aspecto y demás. Recuerdo a Idoia, te acordarás, ¿no? Que era la que empezó a salir con un guardia civil. ¿Qué Idoia? Idoia, ¿cómo le llaman? La Pantera, la Guerrera, tenía un nombre así, Pantera, Guerrera o algo así. ¿La que mataron? No. Ya ahí no llego, pero me acuerdo que hubo una que estuvo saliendo con un guardia civil. Flipante. Bueno, pero vamos, se tiró un año y pico así. Sí, bueno, y a la inversa también, ¿eh? ¿Sí? Sí, es una forma de conseguir información.
De hecho, la que mataron, porque es que no estoy seguro si ha ido ya, Yoyes, era una miembro de ETA que decide salirse del tema de ETA, dejarlo, y ETA la mató delante de sus hijos. En Biasain no lo decía. Pues fíjate. En fin, vamos a ver. Es que de ese tipo de situación estamos hablando. Que una vez que entras, lo de salirte... Complicado. Muy complicado, sí. Vale, voy a mirar a ver si... Voy a marcar a ver si hay alguna otra pregunta. Vamos a ver... Bueno, aquí hablando de otros grupos terroristas que operaron también en su época durante la transición, como el Terra Iure. Grapo era curioso, porque Grapo eran mucho más chungos todavía que ETA. Actuaron durante menos tiempo, pero los del Grapo se las traían en lata también. Eran muy radicales, pero tenían menos apoyo social. El tema de ETA es que tuvo mucho apoyo social en su momento. Hay que entender que ETA, cuando comienza, no comienza como una banda armada, sino que empieza a reivindicar derechos políticos y sindicales. Lo que pasa es que luego, con el tiempo, empiezan a volverse un poquito más, a extinguirse, los que querían un poquito más de acción, los que decían, oye, que no, que somos... Pero en un principio era más tema sindicales. Sí. Las asambleas, y ya empezaron el tema de ir a la acción, ¿no? El pasar a mayores buscando esa hipotética independencia. Mira, ya nos acaba de aclarar uno de los seguidores que era la tigresa. Y esta es a la que además hace poco la expulsaron de ETA. A ella y a su novio por pedir perdón a las víctimas. Sí. Y tú has hablado antes de un protegido jesuita, sí, padre de la criminología. Se considera el padre de la criminología y la victimología en España, que se vivió sus últimos años con escolta porque dijo que estaba muy bien que cumplieran la condena, pero que si no pedían perdón a las víctimas no podían salir de la cárcel. Y por decir eso, ETA lo condenó a muerte. Y vivió sus últimos años, unos cuantos, con una escolta. Y ahí fue donde tú te enamoraste de la criminología, siendo escolta de Beristain. Ahí es donde me enteré que existía la criminología, sí. Porque Antonio Beristain otra cosa no hacía, pero hablar de criminología y de victimología como si no costara. Además era como muy místico, ¿no? La gente que bueno, yo nunca lo conocí, pero la gente que sé que lo conoció siempre decía que era como hablar con un tío hipermístico, ¿no? De qué es el tal, qué es la bondad, qué es el no sé cuánto, qué es el... Sí. Totalmente. Pues fíjate, qué vueltas da la vida, Diego. O sea, tú te haces escolta del padre de la criminología en el País Vasco y uno de los padres de la criminología en España, y al final acabas siendo tú un criminólogo hablando de terrorismo 20 y pico años después. Bueno, la vida es así. La vida es eso que ocurre mientras hacemos otros planes, decía John Lennon. Sí, bueno. La vida es curiosa. ¿Durante cuánto tiempo estuviste con Beristain? No, yo estuve poco tiempo. Él tenía un escolta asignado que tuvo un accidente de coche y yo le estuve sustituyendo un tiempo hasta que se recuperó. Pero fueron unos meses intensos. Fue intenso, ¿no? Unos meses intensos en los que hubo algún problema con él. En fin. Sí, yo me he encontrado a un tipo delante y otro detrás y decir, no vale ni la bala, ni el precio de la bala. Sí, recuerdo que me lo contaste, me lo contaste un día. Entonces esas situaciones eran complicadas, ¿vale? Sí, porque tienes uno delante y otro detrás y tú solo. No quisieron y no quisieron. Ahí no hubo suerte, fue decisión de ellos. Bueno, para terminar, Diego, independientemente de que, bueno, ya veo que ha habido más comentarios de los compañeros y tal, pero bueno, básicamente han sido comentarios muy genéricos más que preguntas. ¿Qué lecturas? Esta pregunta es mística, es muy de Beristain. ¿Qué lecturas sacas tú, Diego,
de esa época a fecha de hoy? O sea, quiero decir, en primer lugar, ¿en aquella época tú te hubieses imaginado que iba a llegar este momento? O sea, que iba a haber un momento en el que iba a haber paz en el País Vasco. Y en segundo lugar, ¿qué lectura sacas de esa época que hubo de plomo y sangre para el día de hoy? ¿Qué es haber paz en el País Vasco? Bueno, por lo menos que no haya atentados terroristas. Vale. Empezamos por ahí. Que no haya atentado. Porque violencia y agresiones, aunque sea en menor cantidad, continúa habiendo. ¿Vale? Todavía hay gente que no admite que pienses distinto. Todavía hay gente que hay concejales que tienen problemas cuando van a esos ayuntamientos. Todavía hay gente que si dice lo que piensa en el trabajo puede tener repercusiones. Por eso, ¿qué nos ha aportado la época del plomo al día de hoy? Pues que por gracia o por desgracia, todo lo que ha ocurrido nos ha traído donde estamos hoy. Las cosas buenas y las cosas malas. De lo bueno tenemos que aprender para repetirlo. Y de lo malo tenemos que aprender para no repetirlo. ¿Euskadi sería igual? ¿España sería igual si no hubiera existido ETA? No, sería diferente. ¿Cómo? No tengo ni idea. Es un proceso que ha ocurrido. Por desgracia. Sí, por desgracia, porque ha muerto gente. Y otra gente ha quedado herida, cuidado. Que aquí solo hablamos de muertos. Pero heridos ha habido muchos. Y víctimas indirectas. Y te cuento, porque claro, cada víctima mortal o herida a su alrededor tiene víctimas indirectas que están sufriendo por lo que han padecido. Todo esto nos debería servir para aprender a ser tolerantes. Que tú y yo en muchas cosas, Félix, no pensamos igual, pero tenemos que respetarnos. Si todos pensamos igual, esto sería muy aburrido. Lo más importante es que tenemos que aprender a respetar al que opina distinto a nosotros. No tengo por qué compartir tus ideas, pero tengo que respetártelas. Y tú tienes que respetar las mías. Para mí eso es con lo que yo me quedaría, ¿no? Con el aprender a respetar y aceptar que hay gente que piensa distinto, que todos no somos iguales, ni todos pensamos igual. Pero que bajo ningún concepto puedo estar de acuerdo con el uso de la violencia para imponer mi idea. Cualquier idea es defendible, entre comillas. Prácticamente cualquier idea es defendible de una forma dialogada. ¿Nos pondremos de acuerdo o no? Podemos dialogar, podemos discutir, podemos enfadarnos, pero hasta ahí. Ya se nos enfriará el ánimo y ya volveremos a hablar y nos tomaremos un café. No podemos llegar más allá por una idea. Yo me quedaría con eso, con que somos distintos, somos diferentes, todos. Dentro de los vascos, dentro de los españoles, dentro de los europeos. O sea, todos somos distintos. Todos tenemos nuestras ideas. ¿Vale? Ya está. Respétame. Yo te respeto. Vamos a aprender a convivir, porque al final es convivencia. Es que si no, vamos a estar pegando unos tiros con el vecino del frente porque ha puesto la música de no sé qué, con el de abajo porque no sé. Es ilógico. O sea, de todo esto solo tenemos que quedarnos con algo, en plan positivo, que es el aprender a convivir con el que opina diferente. Yo me quedaría con eso. Muy bien, Diego. Como siempre, voy a decir sembras. O en vez de siembras. Sembras cátedra. Siembras cátedra con estos speech que te pegas cuando te pones a hablar de este tipo de temas o de otro tipo de cuestiones. No, pero está bien. Tú sabes que yo siempre soy partidario de la gente que habla con el corazón y está claro que tú eres un ejemplo claro de ello, ¿no? Y lo pusiste aquí, sin pelos en la lengua. No, eso desde luego. En fin. Bueno, Diego, no te robo más tiempo, que a tu edad, siendo abuela y a las 11:15 de la noche ya es hora de que te acuestes.
Gracias por el toca ratillo. la siguiente ronda. Total. Sí, no, te debo un par de riojitas la próxima vez que nos veamos, que creo que será dentro de poco. Y nada, ya sabes, aquí tienes tu casa. Cuando quieras venir a hablar de lo que sea, serás siempre bienvenido. Tú sabes que yo lo de hablar, lo de que me inviten a hacerlo en público ya me cuesta un poquito más. Bueno, y si no, ya sabes, cualquiera que pase por el País Vasco en alguna ocasión y se pasa por San Sebastián y quiera tomarse un vino con Diego y charlar sobre temas criminológicos, él está encantadísimo. Y su mujer más todavía de que se desmarque y la deje tranquila un rato. O sea, sí, ya que está un poquito cansada de mí, sí. Por eso te digo, o sea que seguro que lo va a agradecer también. Así que nada, Diego, un abrazo fuerte y espero que nos veamos pronto, ¿vale? Muchas gracias, Félix, y a todos los que han estado, pues gracias por aguantar esta pequeña o gran chapa que os he pegado. Un abrazo, Félix. Ha estado muy entretenido. Bueno, me quedo para despedir a la gente. Un abrazo, Diego. Un abrazo. Chao. Bueno, chicos, bueno, yo ya digo, la verdad que hay compañeros con los que a veces uno habla y te saben transmitir las cosas de una manera diferente, ¿no? Cuando a mí me pasaba mucho en criminología que tuve la suerte de que la mayoría de mis profesores eran gente que había vivido de lo que te estaba hablando en primera persona, ¿no? En sus carnes. Y entonces sacabas de ahí una lección muchísimo más rica que un tipo que se había leído un libro, que yo podía haber invitado hoy a alguien que se hubiese leído un libro sobre terrorismo, yo tengo ahí varios, ¿vale? Y de repente os cuente una milonga, ¿no? Eso es diferente a traer a una persona que haya vivido ese mundo en esa época tan compleja y que os transmita la realidad de un problema así, ¿no? Y esos son los invitados que normalmente ya sabéis que traemos aquí. Hemos tenido a mucha gente interesantísima, de doctor Cárdenas, hablándonos de cómo es la realidad de los muertos en Ciudad Juárez, por ejemplo, y así muchísimos ejemplos que os podría dar, ¿no? Pero esos son un poco los objetivos que tenemos siempre en estos directos que hacemos de Twitch. Y que, como siempre os digo, si realmente creéis que ha valido la pena, que yo creo que sí, pues tenéis muchas maneras de contribuir al canal para que sigamos haciendo este tipo de contenido. Os recuerdo que el domingo tendremos a Gara la Cava, con la que vamos a hablar de hospitales de los horrores y sanitarios asesinos, vamos a decirlo así, ¿no? Vamos a hablar de bastantes casos que ha habido en la historia de la crónica negra, vamos a decirlo así, de hospitales que han tenido pues determinado tipo de eventos bastante complejos desde el punto de vista de lo criminal y que bueno, unos han trascendido y otros no. Y también hablaremos pues de casos como pues las clásicas enfermeras homicidas, que ha habido muchas en ese sentido, de las que mataban gente ancianos, las que hacían la eutanasia por libre, en fin. Vamos a hablar del mundo sanitario relacionado con el mundo de lo criminal y lo criminológico y va a ser un directo muy interesante dentro de lo que es el canal YouTube y dentro de lo que es el espacio de Domingo Criminal, que ya sabéis que es más divulgativo que formativo técnico, que ha sido el espacio de hoy aquí en Twitch. Así que nada, como siempre os digo, no os vayáis de la conexión hasta que no termine el vídeo de cómo contribuir a nuestro contenido en redes sociales. Nos vemos el domingo. Un abrazo a todos. Hola amigos de la criminología y las ciencias forenses. Muchos de vosotros os estaréis preguntando cómo podéis apoyar mi contenido en redes. Pues bien, la primera forma es simplemente siguiéndome y suscribiéndoos a los diferentes perfiles que tengo. Estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Twitter, estamos hablando de TikTok, estamos hablando de Instagram, estamos hablando de Facebook, estamos hablando del canal de YouTube, del canal de Twitch, etc. Incluso LinkedIn. Lo segundo es, pues, por ejemplo, haciendo aportaciones. ¿Cómo podéis hacer las aportaciones? Pues la más rápida es mediante un Bizum a este número de teléfono que ahora estaréis viendo aquí, ¿vale? La segunda también es, por ejemplo, si tenéis Amazon Prime, os podéis suscribir a mi canal de Twitch, no solo seguirlo, sino suscribiros, de tal manera que a vosotros no os cuesta nada y a mí me van a dar €1 y pico para el canal al mes, una cosa así aproximadamente. También he creado un enlace en Patreon, que os pondré por aquí y en la descripción de este vídeo también el link, donde podéis aportar todos los meses mensualmente, creo que son pues 2 euros, una cosa así. Aparte, todos los que seáis Patreon vais a aparecer en una pantalla final con vuestro nombre cada vez que termine uno de los vídeos, básicamente en YouTube y en Twitch.
Estos son casi todos los métodos, aunque seguramente también conoceréis pues, la tienda online que tengo para productos de merchandising y camisetas. En fin, hay un montón de modos de apoyarme en esta lucha que llevo durante muchos años divulgando la criminología y las ciencias forenses y revisando casos sin resolver. También tenéis mis libros, por cierto. Os pondré en la descripción del vídeo varios links de compra a través de Amazon. Tenéis Postmortem, tenéis ¿Qué pasó en Macastre? Tenéis la matanza de los Alexander y otros muchos que van a seguir saliendo. Así que nada, daros las gracias por vuestro apoyo, pero es muy importante que hagáis ese tipo de contribuciones porque es la manera de que yo perciba que todo este trabajo que estoy realizando realmente merece la pena. Un abrazo.